Muy buenos días. Mi nombre es Kelvin Adrián Caiza. Soy estudiante del Tecnológico Universitario Rumiñahui, eh, paralelo H1NF, en la materia de propiedades PVT con la ingeniera Valeria Tipán. Pues en este caso vamos a hacer un tema experimental donde determinaremos las propiedades PVT, que básicamente la voy a basar en la ley de Boole. Para esto vamos a utilizar materiales básicos y sencillos que los podemos encontrar en la casa o en alguna librería. Vamos a ingresar, por ejemplo, utilizaremos un globo, una silicona y a la vez una botella con cualquier tipo de fluido. En este caso yo utilizaré lo que es el agua, porque es el fluido que más tengo al alcance. Y también al final les estaré dando una breve explicación de cómo este fluido afectaría en el petróleo y cómo la temperatura afectaría en el tal. Tales cuales vamos a proceder a armar nuestro experimento con los materiales ya mencionados. Bueno, como ya habíamos hablado, pues vamos a proceder a armar el experimento, lo cual necesitaremos el globo, un sorbete y un sellante para poder sellar la parte que no nos complique a la hora de efectuar nuestro experimento. Necesitamos una botella y el fluido, que más o menos llegaría hasta un cuarto de litro de esta botella, que tiene un litro, y asemejaríamos esto. Debería pasar lo siguiente: inyectaríamos aire por el globo y lo enfocaríamos aquí en la boca de la botella, y en sí el fluido debería salir por aquí. Vamos a realizarlo. Procedemos con el llenado del globo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos explicando aquí? Que nosotros, al momento de estar en una área abierta, tenemos por la gravedad o por tenemos algo llamado la presión atmosférica, que acá afuera la botella y dentro o fuera tiene la misma presión atmosférica. ¿Qué pasa cuando llenamos un globo? Las partículas de la presión atmosférica se llenan dentro de este globo, ejerciendo una presión, porque se juntan las partículas de presión atmosférica, ejerciendo una presión dentro del globo. Vamos a proceder. Con esto bastaría. Procedemos a embocar la boquilla. En este caso, observamos cómo el fluido que teníamos en esta botella pasó por este sorbete hasta llegar a esta parte de acá, que tenemos el agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir la ley de Boole? Que a temperatura constante en los gases ideales, si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Por qué? Aquí observamos cómo ya la presión atmosférica pasó a ser la misma que acá afuera, que allá adentro. Ahora, lo que queremos ver es cómo hace efecto esto en el petróleo. ¿Cómo cambiaría la temperatura? ¿En qué afectaría la temperatura? Al momento de nosotros tener aquí crudo y de enfriarlo, o sea que digamos que no tuviera temperatura en aumento el crudo, como el crudo tiene una viscosidad en sí para crudos pesados de API bajo, tendríamos que básicamente tener una presión extrema. Es más, ni con una presión tan alta, bombeando, lograríamos que el crudo pasara por aquí, por el simple hecho por la viscosidad, y que se podría taponar este conducto. El conducto no podría fluir por acá por el simple hecho de no tener temperatura. ¿Qué hace la temperatura? La temperatura calienta el crudo, y al momento de calentarle hace que la viscosidad baje y sea como un fluido normal. Claro que con una buena solución para esto sería fluirlo con agua de formación, que el agua de formación digamos que tardaría bastante tiempo en bajar su temperatura. Esta es una buena solución. En casos de conductos de líneas ya de transporte, hay unos instrumentos que cubren mediante el tubo, y eso es en las curvas o en lugares que no sean rectos, donde serían las partes más complicadas. La temperatura es donde más se enfriaría. Entonces, ¿qué pasa en todo esto donde hay unos desniveles o curvas y esto? Ponen unos materiales que tienen la función de mantener la temperatura dentro del tubo. Es así como el experimento
explicamos cómo la temperatura, cómo la presión cambia cuando ya se libera todo esto del fluido, cómo tenemos el fluido, bajó de su nivel donde lo dejamos, bajó por la presión que ejercía este globo y logramos cambiarlo hasta acá. Esto prácticamente sería una bomba, que así se produciría prácticamente, pero esta es una bomba casera, así le he denominado. Y en especial, pues agradecerles por la atención prestada. Este ha sido un experimento de propiedades QVT. Muchas gracias.